Bendiciones. ¿Alguien ha dicho alguna vez algo sobre ti que no fuera verdad? ¿O alguna vez te han acusado de algo que no hiciste? ¿O pensaste que actuaste de cierta manera por tu imagen, por cómo hablas o por cómo te vistes? A veces en la vida nuestras palabras, acciones o incluso nuestra imagen son malentendidas o malinterpretadas. Nos pasa a todos. A veces también nos culpamos de juzgar incorrectamente a la gente. A veces somos rápidos para cancelar o descartar a la gente. Esto también le pasó a Jesús. El Viernes Santo, el día en que Jesús fue crucificado, algunas personas lo miraron y vieron a un criminal. Unos lo veían como un revolucionario, otros vieron a un maestro, a un amigo. Una persona lo miró en la cruz y lo llamó hijo. Jesús fue intencional. Todo lo que hizo en la tierra tenía un propósito. Incluso su muerte sirvió para un propósito y no quería que sus acciones finales, sus últimos días en la tierra, fueran malentendidas o malinterpretadas. Hay mucho más en Jesús que ser etiquetado como un criminal o revolucionario. Hoy veremos algunos aspectos cruciales de la identidad de Jesús. Jesús era un predicador, un sanador, un exorcista y el Cristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. Le dijo a la gente que se arrepintiera, que se apartara de su ira, de su odio y de su pecado. Pero Jesús no se detuvo con decirle a la gente todas las cosas que estaban haciendo mal. También invitó a todos, tú y yo, a una nueva forma de vida. Delineó una nueva misión, un reino al revés, que no enfatizaba el poder, las riquezas o la fama. Jesús vino por los pobres de espíritu, por los que no entienden mucho sobre Dios, los que van a la adoración o a la misa y no sacan nada de ella, aquellos que no están seguros de si Dios existe o si Dios los ama. Jesús vino por los tristes, los que lloran, los que tienen una familia con problemas, personas que están pasando por una ruptura o han perdido a un ser querido y no entienden por qué. Jesús vino por los mansos, los que se sienten desapercibidos o se sienten solos. Jesús vio a toda esa gente en su tiempo y sigue viendo a la gente en nuestro tiempo. Te ve en tu tristeza, tu lucha, tu interrogatorio o tu incredulidad. Jesús ve y entiende nuestras vidas desordenadas y lastimadas y nos trae a la curación. Jesús también era un sanador. Hizo milagros, sanar a personas de ceguera, lepra o enfermedad. Jesús no solo habló de paz, también trajo paz y sanación a través de sus acciones. Los milagros de Jesús no se limitaban al mundo físico, también curó las dolencias espirituales. Expulsó demonios y lo escucharon. Y más que eso, Jesús perdonó los pecados. Algo que la gente en este momento pensaba que solo Dios podía hacer. A medida que las noticias de Jesús, predicando, sanando, expulsando demonios y perdonando pecados, se extendieron, también lo hizo su reputación. Muchas personas, hombres y mujeres, comenzaron a seguirlo. Jesús tenía amigos cercanos y un día les preguntó: ¿quién dices que soy? Uno de sus amigos más cercanos, Pedro, habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro tenía razón.
Jesús era el Salvador del que hablaron todos los profetas, el que salvaría a toda la humanidad del mayor mal y del pecado. Pero no todo el mundo quedó impresionado por sus palabras y acciones. Jesús era el Salvador del que hablaban los profetas, pero no el que el pueblo esperaba. Esperaban un gran rey o un guerrero. Las figuras políticas pensaban que estaba causando disturbio o amenazando el status quo. Algunos de los líderes religiosos se sintieron amenazados por Jesús porque puso en riesgo su autoridad y seguridad, por lo que conspiraron para matarlo. Otras personas pensaron que no era nadie en absoluto y lo ignoraban por completo. Así como Jesús preguntó a sus amigos y todos los días Él nos pregunta a ti y a mí, ¿quién dices que soy? ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿Afinado a Jesús a tu conveniencia? Reconocer a Jesús como Él es ¿amenaza tu comodidad, seguridad o tus preferencias? ¿Has estado tan dolido que no crees que pueda haber un Dios que te ame? ¿Estás abierto a la idea de que Jesús podría hacer todo lo que tú estás buscando? Que te vea, te reconozca y te traiga paz, integridad y alegría. No es una pregunta fácil, amigos míos. Si reconocemos que Jesús es quien dice ser, nos pide que cambiemos nuestras vidas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestras cruces y seguirlo. No es fácil. Decir sí a Dios no significa que no experimentaremos sufrimiento o dolor. Decir sí a Jesús es un acto de fe. Una fe que cree que Jesús es Dios. Un Dios que nos salva del pecado y de la muerte y nos lleva a la vida eterna. Hace 2000 años, un hombre murió en una cruz y dijo que lo hizo para que tú y yo vivamos con Dios en los cielos. Puso su reputación en juego para ti y para mí. Incluso llegó a poner su vida en juego para salvarnos. Lo sabía y nos pide que le creamos. ¿No deberíamos al menos darle la oportunidad de mostrarnos si es quien dice ser? ¿Qué querrías tú si tu reputación estuviera en juego de esta manera? Bendiciones.